Amigos y amigas, hoy lunes 16 de enero del 2023 presentamos el siguiente tema: causales de suspensión del procedimiento coactivo con relación a las multas administrativas y deudas tributarias. Todo procedimiento coactivo tiene que estar debidamente regularizado. Es decir, antes de iniciar el procedimiento coactivo se tiene que agotar la vía administrativa. ¿Eso qué implica? Por ejemplo, cuando una persona tiene una multa administrativa por carecer de licencia de edificación, esa persona debe agotar la vía administrativa. ¿Cómo? Presentando los recursos administrativos. Por ejemplo, le ponen una multa, tiene que presentar recurso de reconsideración. Declaran improcedente el recurso de reconsideración, presenta recurso de apelación. Si declaran infundada el recurso de apelación, se agota la vía administrativa y pasa al procedimiento coactivo para la cobranza de esa multa administrativa. Vamos a iniciar esta explicación con las multas administrativas. Como les decía, solo cuando se haya agotado la vía administrativa será posible realizar el cobro de las multas administrativas. Las causales para suspender el procedimiento coactivo son las siguientes: cuando la deuda haya sido cumplida. Eso pasa muchas veces, ¿no? El que ha sido multado paga la multa, se acoge de inmediato al reglamento de aplicación de sanciones administrativas, ¿no? Por ejemplo, hay reglamentos que establecen el beneficio del pronto pago. Eso quiere decir, cuando le multan, él paga en el plazo de 5 días, le rebajan el 50%, ¿no? Hay otras municipalidades que te rebajan 70, 80%. Eso depende ya de cada municipalidad, teniendo en consideración que son autónomas en la elaboración de sus ordenanzas municipales. Entonces, si ya pagó, le notifica al ejecutor coactivo, él simplemente hace presente que ya pagó esa multa y el ejecutor tiene que suspender el procedimiento. Otra causal para la suspensión del procedimiento coactivo es cuando la acción se siga contra persona distinta al obligado. Ejemplo: van a un inmueble en el que se está construyendo una edificación. Le ponen la papeleta de infracción, por decir, a Juan Cardoso. Luego, él demuestra que ese inmueble no es de él, que le dieron datos erróneos. Por lo tanto, la multa o el procedimiento coactivo se tiene que suspender. ¿Por qué? Porque la acción se está siguiendo contra persona distinta al obligado. Él dirá, pues, yo no tengo nada que ver en este procedimiento, es otra persona. Y acá te demuestro. Y demuestro que otra persona es el titular de ese inmueble, por lo tanto, esa multa no debió emitirse a mi nombre. Entonces, el ejecutor no tiene otra alternativa que suspender el procedimiento coactivo. Otro motivo para suspender el procedimiento coactivo es cuando la deuda u obligación esté prescrita. ¿En qué tiempo prescriben las multas para su ejecución? De acuerdo a la ley del procedimiento administrativo general, prescribe a los 2 años. Por ejemplo, hoy, 16 de enero, se agota la vía administrativa. Notifican al administrado ya la resolución de gerencia municipal que declaró infundada el recurso de apelación contra una multa administrativa. Y pasan a ejecución coactiva el
20 de febrero del año 2025 y le notifican con el inicio del procedimiento de ejecución coactiva. El administrado dirá: señor, acá está clarísimo, la vía administrativa se agotó el 16 de enero del 2023. Te han pasado la multa administrativa para su ejecución el 20 de febrero del 2025, después de los 2 años. Por lo tanto, pido que se suspenda el procedimiento coactivo porque la deuda está prescrita. El ejecutor no tendrá otra opción que suspender el procedimiento coactivo con la sola constatación de los plazos. Otra causal es cuando se haya omitido a la notificación al obligado de la multa administrativa. Ejemplo, le imponen una multa administrativa a un administrado. El administrado no es notificado correctamente. Por decir, ¿no? La multa es notificada en calle Grau 361. Pero resulta que esa multa se generó en calle Grau 360. O sea, al frente del inmueble donde se cometió la infracción. Y él demuestra, ¿no? Señor, me han notificado en calle Grau 361, eso es de mi vecino. Yo soy de calle Grau 360 y acá tengo la documentación. Entonces, ¿qué tiene que hacer el ejecutor coactivo? Verifica que se ha dado esa irregularidad. No tiene otra alternativa que suspender el procedimiento coactivo. Es decir, devuelve la multa administrativa para que se notifique correctamente. Y si pasan los plazos, simplemente el administrado presentará la prescripción de la acción coactiva por no haber sido notificado en su momento. Otra causal de suspensión del procedimiento coactivo es cuando no ha vencido los plazos para presentar el recurso de reconsideración o de apelación. ¿Cuánto es el plazo? El plazo es de 15 días hábiles para interponer recurso de reconsideración o recurso de apelación. Resulta que le pasan al ejecutor coactivo la multa antes de los 15 días. En este caso, el ejecutor simplemente no puede recibir esa multa, ¿no? Dirá, señor, acá estamos en el 14º día, por lo tanto no te recibo, ¿no? Tienes que esperar el plazo. Cuando venzan los 15 días, si no existe ningún recurso, me remites la multa con la constancia de haber quedado consentida. Y si el administrado interpone el recurso de reconsideración o recurso de apelación, se tiene que esperar que se resuelva ese recurso. No me pueden remitir antes de que se haya resuelto. Y también cuando se presente una demanda contenciosa administrativa dentro del plazo establecido por ley contra el acto administrativo. ¿Qué dice la ley 27.584? Que el plazo para presentar una demanda contenciosa administrativa es de 3 meses, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El ejecutor coactivo notifica al deudor la resolución número 1 con el que inicia el procedimiento coactivo. Pero el administrado no quedó conforme con la resolución de gerencia municipal con el que se agotó la vía administrativa e interpuso una demanda contenciosa administrativa. Él presentará el cargo de la demanda y le dirá, señor ejecutor coactivo, he presentado en el plazo de ley la demanda contenciosa administrativa contra la resolución de gerencia municipal que declaró infundada mi recurso de apelación contra la multa administrativa. El ejecutor coactivo verificará que en efecto ha presentado en el plazo que establece la 27.584 y suspenderá el procedimiento coactivo porque está pendiente de resolver esa demanda contenciosa administrativa. ¿Cuándo reinicia el procedimiento coactivo?
cuando exista una sentencia definitiva. Si, por ejemplo, se emitió una sentencia que declaró infundada la demanda y no apeló, esa sentencia queda consentida. En este caso, el ejecutor puede reiniciar el procedimiento coactivo. Pero si el administrado interpuso recurso de apelación contra esa sentencia, tiene que esperar el resultado de la sala superior, en este caso, que la sentencia de vista confirme la sentencia de primera instancia. Pero el administrado puede interponer recurso de casación. Entonces el ejecutor tiene que esperar el resultado de ese recurso de casación para reiniciar el procedimiento coactivo. Si, por ejemplo, el recurso de casación es declarada fundada, dejan sin efecto la sentencia de vista y, consecuentemente, ya se procede a la suspensión definitiva del procedimiento coactivo porque el Poder Judicial le dio la razón al supuesto deudor de una multa administrativa. ¿Qué causales más existen? Tenemos cuando se declara en quiebra el deudor, ¿no? Por ejemplo, hay una empresa a la que se le multó. La empresa ingresa a liquidación. Es declarada en quiebra y lo demuestra. Se ha declarado en quiebra la empresa. Solicito la suspensión del procedimiento coactivo. El ejecutor tendrá que suspender ese procedimiento coactivo porque esa empresa ha sido declarada en quiebra. También la causal de suspensión se da cuando existe fraccionamiento de pago. Le notifican al deudor de una multa. Él se acoge al fraccionamiento, le conceden el fraccionamiento mediante una resolución y le notifican la resolución que inicia el procedimiento coactivo. El deudor presentará esa resolución que le concede el fraccionamiento y pedirá la suspensión. Y el ejecutor dirá, de acuerdo a la resolución número tanto, proveniente de la subgerencia o de la gerencia tal, se verifica que en efecto ha fraccionado la deuda, por lo que corresponde suspender el procedimiento coactivo. Y ese será el sustento suficiente que le permite al ejecutor suspender el procedimiento coactivo. Pero, ¿qué sucede si, por ejemplo, el deudor no cumple con ese fraccionamiento? Le fraccionaron en 18 cuotas. Pagó 5 cuotas, después ya no paga. En ese caso, la subgerencia de cobranza, por ejemplo, es la que emite la resolución de fraccionamiento en algunas municipalidades, en otras la gerencia de administración tributaria, en otras la gerencia de rentas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Emite una resolución de pérdida de fraccionamiento y lo remite al ejecutor. El ejecutor verifica que en efecto el deudor no cumplió con las cuotas del fraccionamiento, entonces reinicia el procedimiento coactivo, le da el plazo de 7 días hábiles para que cumpla con el pago de la multa. Si no lo hace, el ejecutor procede a la ejecución de las medidas cautelares que están previstas en la ley del procedimiento de ejecución coactiva. Entonces hay que tener mucho cuidado. No se trata de acogerse y luego no cumplir. Entonces el ejecutor reinicia el procedimiento y ejecuta las medidas cautelares que corresponda. Otra causal es
cuando se trata de empresas en proceso de reestructuración patrimonial al amparo de la Ley General del Sistema Concursal. En este caso, por ejemplo, existe una empresa que tiene muchos acreedores y se acoge a la reestructuración. Entonces demuestra que se acogió a la reestructuración patrimonial. En este caso también el ejecutor coactivo suspenderá el procedimiento coactivo. Otra situación que se presenta es que el deudor dice, no, esa multa la pagué en otra municipalidad. Eso sucede generalmente cuando existe conflicto de límites entre dos municipalidades, ¿no? Una dice, ese territorio me corresponde, el otro también dice, ¿no? Entonces, una de las municipalidades le pone la multa y él dice, mejor pago al otro lado. Y paga al otro y dice, yo pagué en la otra municipalidad y con eso se tiene que suspender. Eso, como les dije, se da cuando existe conflicto de límites entre dos municipalidades. También el procedimiento coactivo se suspende cuando existe una medida cautelar en un proceso contencioso, ¿no? El juez concede la medida cautelar solicitada por el deudor y suspende el procedimiento. El ejecutor coactivo es notificado y lo que corresponde es que suspende el procedimiento coactivo porque existe una medida cautelar en el proceso contencioso administrativo. El plazo para resolver las solicitudes de suspensión del procedimiento coactivo es de 8 días hábiles. ¿Qué pasa si el ejecutor coactivo no resuelve en los 8 días hábiles que establece la norma? Se produce el silencio positivo, que tiene como consecuencia que el ejecutor coactivo tiene que suspender el procedimiento coactivo sí o sí. Así no tenga la razón el deudor. Por ejemplo, el deudor de una multa por licencia de edificación, por carecer de licencia de edificación, le multan con 30.000 soles. Él presenta la solicitud de suspensión del procedimiento coactivo. El ejecutor no lo resuelve en el plazo de 8 días. Pasan los 8 días, más los 5 días de plazo para la notificación. Él presenta ese cargo de la suspensión y le dice, señor ejecutor coactivo, hace más de 8 días hábiles yo presenté la solicitud de suspensión del procedimiento coactivo, no te has pronunciado, me acojo al silencio positivo y solicito que se suspenda. El ejecutor no tiene opciones, no tiene alternativas y tiene que suspender el procedimiento coactivo porque se descuidó. Tenía el plazo de 8 días, no lo resolvió, es culpa de él y lo tiene que suspender. Y si no lo suspende, incurre en responsabilidad administrativa, civil y penal. Así que se debe tener mucho cuidado en estos casos. Y si el deudor administrativo presentó la solicitud de suspensión y no la resolvieron, bueno, pues solicita que se suspenda por aplicación del silencio positivo. Y en este caso, y en los demás, si es que se hubiesen ejecutado medidas cautelares, se suspenden todas las medidas cautelares. Entonces, es importante tener en consideración los plazos establecidos en la ley 26.979. Es obligatorio. Esas son las causales de suspensión del procedimiento coactivo, ¿no? Entonces, se tiene que tener mucho cuidado con los plazos. Y los que consideran que se debe suspender el procedimiento coactivo, simplemente deben acogerse a estas causales
que están previstas en la ley del procedimiento de ejecución coactiva. Ahora vamos a explicar cuáles son las causales de suspensión del procedimiento coactivo cuando se trata de deudas tributarias. Hemos tratado sobre las deudas administrativas. ¿Cuáles son? Las multas administrativas por carecer de licencia de edificación, por carecer de licencia de funcionamiento, por arrojar desmonte en la vía pública, etcétera, etcétera. Es decir, las multas que son impuestas como consecuencia de la infracción de las ordenanzas municipales, específicamente de los reglamentos de aplicación de sanciones administrativas. Ahora explicamos cuáles son las causales de suspensión del procedimiento coactivo con relación a las deudas tributarias. Igual, el deudor tributario puede solicitar la suspensión del procedimiento coactivo invocando las causales que también se aplican a las multas administrativas. Pero además de eso, también se dan las siguientes causales. Cuando existen pagos en exceso que se realizó, ¿no? Por ejemplo, a un contribuyente le generan una resolución de determinación. Le dice, vas a pagar 3,000 soles por el impuesto predial, y paga. Pero luego se da cuenta que pagó en exceso, no debió pagar 3,000, sino debió pagar 2,000 soles. En este caso, existe un exceso. Entonces, cuando el ejecutor coactivo le notifica al deudor tributario de una deuda, entonces él dirá, pues yo tengo un exceso, acá lo demuestro, he presentado mi reclamación. Entonces, no tienen por qué exigirme la deuda, ¿no? ¿En qué casos más se suspende? Cuando lo disponga el tribunal fiscal. Recordemos que el tribunal fiscal solo resuelve las apelaciones de deudas tributarias. Muchas veces algunos abogados se equivocan y piden que el tribunal fiscal revise esa apelación, lo cual no es competencia, pues, del tribunal fiscal. El tribunal fiscal solo está facultado a resolver los recursos de apelación con relación a las deudas tributarias, ¿no? Entonces, es causal de suspensión del procedimiento coactivo en materia tributaria cuando lo disponga el tribunal fiscal conforme lo establece el artículo 38, ¿no? No solo en una apelación, ¿no? Sino también cuando el deudor tributario demuestra que el ejecutor coactivo no ha actuado correctamente, presenta una queja y el tribunal fiscal, si le da la razón, se tiene que suspender el procedimiento coactivo. Lógicamente que de manera expresa lo tiene que señalar el tribunal fiscal. Entonces, eso también es causal de suspensión del procedimiento coactivo. ¿Qué más? La suspensión del procedimiento coactivo también se da cuando se ha presentado la demanda contenciosa administrativa contra lo resuelto por el tribunal fiscal. Ojo, cuando existe una apelación con relación a una deuda tributaria, resuelve el tribunal fiscal. Si, por ejemplo, el tribunal fiscal declara infundada la apelación, el deudor tributario puede impugnar esa resolución del tribunal fiscal mediante una demanda contenciosa administrativa. En este caso, si el deudor tributario
demuestra